Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este lugar a través del canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos en Viña del Mar, Chile. En esta tarde traemos un nuevo mensaje de la escatología bíblica ya realizada. Así que el título de este mensaje es El rico y Lázaro. Para que usted vaya tomando nota, en esta tarde veremos a la luz de la palabra de qué se trata la palabra del hombre rico y el mendigo. Así que vamos a ver en Lucas 16, ya vamos a comenzar a escudriñar las escrituras. Lucas 16 del 19 al 31. Lo vamos a leer para que usted tenga allí plena certeza de lo que vamos a exponer, porque es un tema, este texto es importantísimo, porque es un tema mal comprendido, tanto por los hermanos de iglesias, pastores, líderes, como también de teólogos. Así que veremos la revelación de la parábola, porque es una parábola. ¿Sí? Entonces comenzamos, del versículo 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran suma está a la puerta de vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán con algunos que levantare de los muertos. Allí entonces llegamos al versículo 31. Imagínense que cuando la persona muere físicamente, se imagínese que queda esperando el día del juicio, en plena conciencia, conociendo lo que hizo, bien o mal. Sin embargo, en este texto no es el asunto. Veremos primeramente que es una parábola que menciona la justicia y habla de justificación. Eso es lo que la parábola aquí nos muestra. No habla de la conciencia de los muertos, aunque estén durmiendo en su sueño, para que un día puedan estar delante del Señor, delante del trono blanco. Aquí es una parábola donde presenta la justicia concedida mediante la fe. Y sé que se ve una definición clara por el hecho que el hombre rico se vanagloriaba de sus bienes, de sus riquezas. Él se sentía justo, altamente favorecido por el hecho de poseer mansiones, muchos bienes y de ser rico, poderoso en la tierra materialmente, y por esa causa de eso la ley y los profetas no tenían importancia para él.
Él daba importancia a sus riquezas solamente. Entonces él estaba bien acomodado mediante sus bienes y no le importaba asuntos de la eternidad, no le importaba los asuntos de la eternidad. Y es así donde entra toda la historia del hombre pobre, Lázaro, con toda su necesidad, carencia, miseria, pobreza, hambre, todas sus condiciones, ¿no? Y al morir físicamente, él va al encuentro del seno de Abraham, que sería como un descanso para él. Es importante saber que muchos entienden que al morir, uno fue al cielo y el otro fue al infierno de fuego, el Hades, que es el lugar de los muertos. Y en la parábola se presenta que Lázaro estaba en una mejor condición en el seno de Abraham y el rico estaba en el Hades, en el lugar de los muertos. Y de allí entonces reclama, el rico estaba en lo peor. El asunto es que nadie aquí en esta parábola y en este tiempo que se habla de este libro, el asunto es que aquí nadie heredó el reino de Dios antes que Cristo regresase en gloria. Nadie disfrutó las bendiciones de la nueva Jerusalén, o del nuevo cielo, de la tierra nueva, antes del juicio que aconteció en el año 70 del primer siglo, el año 70 después de Cristo. Esto fue entonces la primera era cristiana. Entonces no tiene nada que ver aquí que Lázaro pueda estar disfrutando del reino de los cielos, como Abraham está. Es una parábola apenas para mostrar que la justicia, ella es por fe, concretizada y manifestada por medio del evangelio solamente. Entonces el rico cuestiona por no estar siendo favorecido en el reino. Entonces Abraham explica que eso aconteció por el hecho de él desmerecer la ley y los profetas, las que nos favorece a la persona de Cristo. Y Cristo nos concede así la justicia mediante la fe, que de esa forma pasamos a adquirir vida eterna a través entonces de la justicia mediante la fe en Cristo Jesús. Nos lleva a la vida eterna. Ese es el mensaje que muestra esta parábola, donde el Señor usa un discurso figurativo para presentar un mensaje de acuerdo con los asuntos del reino de Dios. En el versículo 29 dice: y Abraham dijo a Moisés, y a los profetas tienen, óiganlos. Hoy en día nosotros también pasamos más o menos por una situación semejante, porque no se oye los profetas, no se estudia los profetas. Entonces la ley y los profetas ya pasaron, pero traen el mensaje, a futuro, el mensaje del evangelio del reino de Dios, que mediante la fe se proporciona en justicia, se proporciona la salvación a través de la justicia y a través de la fe en Cristo nuestro Señor. Así que por eso Abraham le dice, ellos tienen a Moisés, allí en la parábola, ellos tienen a Moisés, versículo 29. Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mas aquí estamos hablando del libro de Lucas, todavía aquí el tiempo del primer siglo. Entonces, ellos tienen a Moisés y los profetas, escúchenlos, escuchen el mensaje del evangelio, escuchen la voz de Dios. Pero el rico insistió, no, padre Abraham, si alguno de entre los muertos va a ellos, a mis parientes, se arrepentirán, como que hubiera conciencia de la persona muerta, estando en el Hades, para ir a uno que está en la tierra, a un pariente. No tiene cómo hacerlo, porque el muerto está allí durmiendo. Entonces alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirá, pensando tener la posibilidad de regresar de entre los muertos
y convencer a sus hermanos de escuchar el Evangelio, escuchar la palabra de Dios y así comenzar a tener una vida en la eternidad, ya que no fue favorecido por esto. Dice en el versículo 31, veamos el versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Es imposible. No escuchan. Como ahora, no se escucha el evangelio del reino de Dios, que es el evangelio nuestro del año 70 en adelante del primer siglo. De allí en adelante el evangelio de Jesucristo es el que tendríamos que estar siempre estudiando, y no nos enseñaron el evangelio del reino. Así que sus hermanos no podrían escuchar el evangelio, mas él quería que alguien se levantara de entre los muertos y fuera, que Lázaro se levantara de entre los muertos y fuera a comunicarle a sus hermanos el evangelio. Pero si no escuchan a Moisés y a los profetas, o sea, el evangelio, ni se convertirá, aunque alguno resucite de entre los muertos. Gloria a Dios que no hay ninguno que se levante de entre los muertos. Entonces esto es increíble porque muestra que en este glorioso y fantástico pasaje de Dios, la manera que el hombre adquiere la vida eterna es solamente a través del evangelio de Jesucristo. El evangelio es el que abre el camino para encontrar a Cristo y reconciliarse con Dios, y así heredar las bendiciones del reino. Lo primero es, la primera bendición que heredamos es el reino de Dios y la vida eterna. No hay otra manera. Por eso los preteristas completos hablamos del evangelio del amor de Dios, hablamos de la gloria de Cristo resucitado, hablamos y decimos que el reino del Señor es el reino de justicia. Hablamos de un Cristo que vino porque sabemos que Él es el Señor, y con eso se entiende la razón por la cual Él es sumiso a su señorío. Entonces, de ahora que se trata sobre la justificación y no tiene nada que ver con los muertos. No tiene nada que ver con la vida que un muerto tenga. El muerto ya está allí en ese tiempo durmiendo y esperando la resurrección de los muertos, que también aconteció en el año 70. Usted preguntará más, ¿cómo será el tiempo actual? Si morimos hoy, nosotros no tendremos que pasar allí al Seol, al Hades, dormir, sino que pasamos directo, porque Cristo ya completó esa obra de la resurrección de los muertos en el año 70 del primer siglo. Entonces ve ahora que se trata de la justificación y no tiene nada que ver con los muertos, que estarían conscientes y las cosas del pasado, de su vida, de lo que va a acontecer. No, ellos estaban todavía allí como en una inconsciencia, en un sueño. Ellos estaban en aquel tiempo esperando ser justificados por sus obras, de bien o mal, y arrepentirse, pero de igual manera estarían sintiendo el no haber encontrado la forma de comunicar a sus familiares. Que en la parábola, este rico necesitaba que su familia, ahora que él se ve donde él está, necesitaba que su familia estuviera entendiendo que es necesario pasar por el periodo de la reconciliación con Cristo. Pero ya no había más cómo hacerlo. Y esto, entonces, repetimos, no es la parábola hablando de que uno está en el cielo y el otro está en el infierno. No, habla de una parábola que son las dos condiciones del hombre después de muerto, que pasa a la eternidad. Entonces, el evangelio que nos lleva a la justicia por la fe, eso es de que se trata esta parábola. Y así nos lleva a la vida eterna. Eso es lo que representa, como decimos, la parábola del hombre rico y Lázaro, el mendigo. Con esto queda esclarecido de qué se trata la parábola. Ya comenzar a decir que es una parábola es algo
que no es lo real allí, sino que es una historia que se saca de algo que el Señor quería explicar. Con esto me despido tranquila de haber transmitido este mensaje tan esclarecedor de el rico y el mendigo. El rico creyendo que habría conciencia después de muerto. Y entendemos entonces que el Lázaro no es que estuviera en una mejor posición, es que la parábola está explicando sobre la vida eterna, y cómo llegar a ella, que es solamente por la fe en Cristo Jesús, a través del Evangelio. Con esto me despido y lo dejo cordialmente invitado para un nuevo mensaje, creyendo siempre que el Espíritu de Dios nos va enseñando y capacitando para poder traer un mensaje nuevo cada vez. Le pedimos que se suscriba, que envíe estos mensajes para todos sus familiares, sus amigos, sus parientes, para que todos ellos conozcan la verdad. Porque está escrito, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sé que hay personas que no se interesan por conocer la verdad, prefieren quedar en el engaño religioso o en la mentira por conveniencia. Pero aquí nosotros estamos entregando la escatología bíblica ya realizada, y a través entonces del método de interpretación, el preterismo pleno. Como usted sabe, tengo un profesor brasilero que usted también lo puede allí buscar por las plataformas, solamente si usted conoce el idioma portugués. Heriberto Suárez es nuestro profesor que nos enseña todos estos mensajes que hemos entregado. Son lecciones recibidas por el pastor Heriberto Suárez, y a cual nosotros honramos, porque la palabra de Dios dice: honra a aquel que honra, y él honra a Dios porque él predica la verdad. Gracias y paz.